Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14, hoy en nuestro estudio bíblico. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Apresúrense a partir, no sea que él se adelante, nos alcance y haga caer sobre nosotros la desgracia y pase la ciudad a filo de espada. Queridos amigos, entonces se dan cuenta cómo las acciones se van realizando de una manera muy apresurada. Aquí ya es una decisión pero tremenda, entonces la que tiene que tomar David. El Nagad, ¿se acuerdan esa palabra que significaba esta es una noticia pero pecha de primera mano real? Sienda yo ape ala la pareí, habla la pareína, sino que la amombe utan de rey David. Upicheitein. David, ella prepara que porque endera Absalón o inecontrove. Y todo el pueblo, ojo baitema, el corazón, lev, es decir, la voluntad, el deseo del pueblo. Y caneoa de ella en síntesis David, porque de ella pues va de veina. De ella pues va de veina. Esta marepita. Ne tomar las decisiones oportunas. Y entonces el otro que hizo mucho marketinero, respondía si yo fuese el rey, si yo esto, si yo aquello. Entonces el pueblo también toma decisiones y va detrás del que le está ofreciendo más, en este caso es Absalón. Este versículo nos muestra la reacción, por lo tanto, de David inmediata ante la noticia de rebelión que está pasando por el corazón de su hijo Absalón. Y así, él que conoce la situación de la traición, comienza a actuar. Es una acción muy acelerada también de David. Se dieron cuenta cómo hay un paso, pero tremendo. Entonces, se utiliza el verbo cum. Muchas veces ya hablamos del verbo cum. Es apresurarse, que dale, nosotros mismos lo utilizamos esa expresión, levantarse. No solo implica un movimiento físico, sino que una decisión urgente. Ahí está, una decisión urgente. Dale, Lovita, cum. Dale, fuerza, ánimo. Y desde aquí entendemos también la palabra, el baraj. Baraj en hebreo significa huir. Huyamos, ya di paraje, huyamos. Y expresa, por lo tanto, una retirada estratégica. Ahora entonces tenemos que comenzar a mover. Lo que David no estaba haciendo, queridos amigos, tiene que tomar decisiones. Seguramente que le volvía a hacer recordar todo lo que hemos leído en ese libro primero de Samuel, justamente del capítulo 16. Prácticamente David era siempre el huyendo,
y yendo y haciendo tantas cosas, pero era siempre un David muy dinámico. Hay una palabra que es también el radaf. Radaf quiere decir perseguir en hebreo. Radaf, el verbo. Radaf. Anticipa la acción de Absalón como una amenaza real. Radaf. Wow. Exegéticamente, David no responde con confrontación directa, sino con prudencia, mostrando una actitud que combina un realismo político y conciencia de la fragilidad del momento. O sea, el saber que el pueblo, el corazón del pueblo se había inclinado hacia su hijo Absalón, primero acepta la realidad. Acepta la realidad. Esto es. Es decir, es un llamado interior. Pero con la ñandella es un examen de conciencia sobre mi gobierno. Ahí va la llave. Ñandella al revés. Abella po sarambilla po monda que pea que amo. Ñandella igual que tú la ñaña defendía. Todo lo demás tienen la culpa. Que fulano, que la iglesia entera de ñamaye. Obispo entero de ñamaye. Acá tiene la culpa. A otro la bondad, a otro la illapúa, a otro la llevó a la cosa negativa. Ayer. ¿Por qué? Porque justamente, de cierta manera, aquí se está salvando la figura de David, ¿verdad? Porque él reconoce. Nosotros lo tenemos luego y hemos visto ya en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, que pasamos al capítulo 12, cuando venía Natán y le había dicho su culpa. El problema es que vos sos el que robó esa ovejita de ese pobre para hacer el banquete a ese rico que vino y no fuiste capaz de agarrar entre tus miles de animales que vos tenías ahí. De David, de Jonathan. David ahí mismo, ¿verdad? Reconoce, pea la faltaña de. Y entonces, yo muchas veces así hablando, ¿verdad? Con gente y también con esta gente que está en la política, verdaderamente, con la política pesa, de nuestra política real. Pero siempre vos escuchás que en el fondo, quieren defender lo indefendible. Acabo de defenderse la indefendible. No, el asunto que aquí está difícil. Nadie te va a decir, no, el asunto es que ahora tu charo mondado, ahora tu charo no organizaba, ella va entre los amigos, va a llevar o divita, va a llevar o responde a fulano, porque peago. Nadie te dice eso, o nadie te va a querer decir, a pesar de que todo el mundo sabe, ¿entiendes? Todo el mundo estamos en eso, ¿entiendes? Así que, queridos amigos, la decisión de David, en este caso, el tomar decisiones, no es cobardía, sino que es un discernimiento y se da cuenta de la realidad, ¿verdad? Y así, lo que David quiere, y esto es lo bueno, y esto es lo que le salva a este gran político que es David, quiere evitar una destrucción mayor para su pueblo, para Jerusalén. Y dale. Anio ute, entonces añan de causa ya pues está ave. O uja, oímos añan de ñaña moita en contra, que esto que aquello, uja destruir para cuanto ya. Entonces yo amo Jerusalén, yo amo la capital, yo amo al pueblo, a la gente, y por lo tanto, ñandé la problema yo vengo a yahague, cum. Decisión, ánimo. Volvemos enseguida con más ñandé, Yarañe, Antiguo Testamento.
las huellas del amor más grande. En este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremecen mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. La Santa Misa es el acto central de la fe cristiana, el momento más sagrado en el que los creyentes se reúnen para encontrarse con Dios. No es solo una reunión o una oración más, sino la presencia viva del sacrificio de Jesucristo que se hace real en cada celebración. La Santa Misa fue instituida por Jesucristo durante la última cena, cuando compartió el pan y el vino con sus discípulos y dijo: hagan esto en memoria mía. Con estas palabras, Jesús dejó establecida la Eucaristía como un regalo para toda la humanidad, un signo de su amor y de su entrega por la salvación del mundo. Desde entonces, la Iglesia celebra la Santa Misa como el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un momento de fe, de agradecimiento y de comunión, donde los fieles reciben la gracia de Dios y fortalecen su vida espiritual. Por lo tanto, la Santa Misa no es solo una tradición, sino un mandato dado por Jesús en la última cena que continúa vivo en la Iglesia hasta nuestros días como fuente de vida, unidad y esperanza para todos los creyentes. De esta manera llegamos así al final de nuestro trabajo. Nos reencontramos en la próxima, Dios mediante. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Estamos con este versículo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Los servidores del rey dijeron al rey: tus siervos están dispuestos a hacer todo lo que el rey, nuestro Señor, decida. Todo. Se dan cuenta, decíamos la palabra kol, que enfatiza aquí, queridos amigos, hablando un poco de un aspecto de lo histórico, que es una disposición total de los servidores, ¿verdad? El servidor, el Ebed, que está siempre a disposición totalmente. Esta fidelidad en este grupo era crucial porque en los momentos de crisis nosotros sabemos que alguien tiene que permanecer, alguien está a tu lado. Pero estamos hablando de un sentido positivo. Y digo, a veces ya muchas veces, hoy cola bururúa lleva, ¿y qué pasa? Y después todo el mundo se corre. Eso que eran los famosos fieles son solamente mientras están pudiendo robar y pudiéndose también aprovechar. Pero después cuando las papas queman, incluso uno comienza y habla mal de ese que lo mantuvo ahí durante años, ¿entiendes? O sea que lealtad y fidelidad absolutamente cero a la izquierda. Representan la base operativa. Estos son los que representan la base operativa del poder real. Entonces la declaración no es solo una declaración formal, sino que es una declaración estratégica mostrando que David aún conserva un grupo de apoyo sólido en medio de la rebelión. Haremos lo que el rey decida. Qué importante este elemento, queridos amigos. Y así miramos el contexto cultural antropológico, porque aquí con este versículo se está reflejando la importancia de la lealtad en las estructuras jerárquicas antiguas. Estructuras jerárquicas antiguas, queridos amigos, la lealtad. Pero eso es esencial también en las nuevas, ¿verdad? En las nuevas. O sea, ¿yo con quién estoy trabajando? Pero la lealtad, queridos amigos, cuando te habla aquí, estaremos y haremos lo que haremos. Asá, dijimos, el azar. Todo, kol, lo que tú digas, lo que tú decidas en realidad. Significa esta lealtad, pero que no solo debe ser al final, porque la lealtad se hace en el camino. Entonces quiere decir que durante el gobierno de David, durante su momento en que él gobierna y es rey, ahí ya tiene que haber lealtad. Pero la lealtad no quiere decir, queridos amigos, hacer macanada, ¿verdad? Hacer parte de una corrupción, sino que lealtad es justamente, este tendría que ser el famoso, en traducción nuestra, como el consejero. El consejero es el que le tiene que aconsejar, de corrupto, caray, rey, de corrupto. Bueno, saber decirle, yo digo así de una manera muy concreta y directa, simplemente para dar a entender que nuestra lealtad, si alguien te elige, te pone ahí, tiene que ser porque le vas a poder ayudar. Ese es otro problema también que nos lleva, ¿verdad? Aquí la reflexión es interesante. Porque la ñande consejero cuera, peñandeña moña guau. Hay consejero por todas partes, consejero de Itaipú, consejero de Yacenetá, consejero de cualquier ascensor, yupiao, huelliga, ¿verdad? Pero que no tiene razón de ser, ¿verdad? No tiene razón de ser, no aconseja nada. Esos son otras cosas, son aprovechadores, ¿verdad? O a alguien a quien yo le tengo que meter porque al contrario, en vez de aconsejarme, me ayuda a que yo sea corrupto. O sea, me está aconsejando y ayudando. Es un premio que le doy por ese consejo en ayudarme a ser corrupto yo primero. Y después entonces hacemos la repartija, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. Este versículo 15 para nosotros es esencial y fundamental desde la reflexión profunda del hombre. Ma bañante. Bañandela ya es cara moto, bañandela ya batana, ¿verdad? Entonces, es una lealtad a las estructuras jerárquicas, ¿se entiende? Lealtad a las estructuras, porque hoy yo puedo estar en esta estructura, pero mañana otro estará en esta estructura, la misma que yo hoy estoy ocupando. Entonces la lealtad no es simplemente a mi ser, a mi persona, no.
Porque esa lealtad que yo supuestamente te tengo a vos, si sos corrupto, quiere decir que no es lealtad. Porque la lealtad es a la estructura, a la finalidad, al objetivo. ¿Para qué se hizo esto? Yo tengo que ser leal, ¿a qué cosa? Al ministerio sacerdotal. No a este que es un corrupto. Yo soy corrupto. Entonces, mi ministerio no sirve. ¿Por qué? Y porque quiere decir que estos asesores o que están aquí a mi lado, haremos todo lo que tú digas, de acuerdo a lo que tú decidas, puede tener este doble filo. Ya ponte la o iñacame ayer. Entonces estamos compartiendo cosas de corrupción. Después, queridos amigos, aquí se indica también la cuestión del corazón. Lev indica una disposición interior, entonces. Uno tiene que tener una capacidad de entender lo que está pasando para que la disposición del corazón esté abierta a la realidad. Y esto va a implicar el famoso Gesed, que quiere decir fidelidad, lealtad, y es el vínculo que nos une al rey con las personas. Y en este sentido entra también la palabra nefesh, la vida, señala la entrega total de la persona en su servicio. Por lo tanto, implicaba no solamente la obediencia, sino que también un compromiso real, personal, y que lleva incluso al riesgo. Jamás eres atendé al riesgo. Y porque si vos confiaste en mí y me dijiste que me querés aquí a tu lado como consejero, como asesor, bueno, hacia cumplita, hacia yapota. Vamos a hacer todo, pero ¿para qué? Para aconsejarte. Ese es un riesgo muchas veces. Porque la gente ya arriesga para la hija lleva la ipatrombe, la imondaja ya bujata va la corrutoja, no hay cual lleva. Supuestamente te eligió para que le aconsejes, para que le digas, para que le orientes. Entonces, el texto que nosotros aquí tenemos en este capítulo 15, versículo 15, nos está revelando cómo la fidelidad auténtica se manifiesta en una disponibilidad y en una apertura del corazón, que tiene que ser el lev total, una adhesión total a la verdad. Especialmente en esos momentos de incertidumbre. Porque aquí la incertidumbre le deja a David y dice, tendría que ser la actitud del rey. Entonces vaya asesor vivo. Así entonces, cuando el asesor quiera seguir al líder, esto también a él le va a implicar sacrificio y confianza. ¿Por qué? Porque sabe que va a hacer y que va a responder a ese deseo de hacer verdaderamente el bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras ¿cuál sería mi mejor canción para ti? La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das. Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Si me preguntaras el motivo por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé
tu amor. La verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte, si me preguntarás si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré tu amor. Tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús. Encontré tu amor. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril. El pacto de Abraham a Cristo. El pacto con Abraham en Génesis. El nuevo pacto anunciado en Jeremías. Cumplimiento en Hebreos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día sábado 18 de abril. Quiero que fuera vean de Yara, Iñero vive Boruyan de una segunda semana que estamos hoy concluyendo con este sábado 18 de abril. Resurrección, vida nueva, misericordia de Dios. Oñeme, lleva peña ame peña aputu ume.
Ya voy a pues a guay señamiento uja y gua aru piñan de yara roguatacero. Y la palabra de Dios hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad y de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Si ellos que recuerdan a la diaconía, diácono. Coabe entonces van a echar a suerte, le van a elegir. En este caso dice, vamos a elegir a quienes puedan hacer este servicio. Todos los números son importantes, ¿verdad? Los 12, quiere decir que aquí ya estaba también Matías entre ellos, habían elegido. O ya pues llegó Vela y equipo completo. Eso quiere decir universalidad, queridos amigos. Entre lo que te ñamañaña, hendú. Pero la primera partecita nos presentaban los problemas, ¿verdad? Quiere decir que esto suele haber, hermano, presentaban las quejas, dice, quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien, ¿verdad? Al hermano de la comunidad. Ñañaño entiende paguasuina, entonces bueno, ahí viene la solución, queridos amigos. Cuya es por chicante, ¿verdad? Y muchas veces algunos hacen apenas voy a aparecer a la secta y de aquí para allá. Eso es porque no solucionamos nuestro problema desde Dios, y que pueda repercutir en la comunidad. Vaya vos. Considera la Dios íntima hoy. Entonces llego a inventar la sectana, a inventar la religión, donde lo elemental y lo fundamental de mi predicación va a ser el diezmo. Y usted estaba ahí, vean, a recortar la secta. Lo esencial y lo fundamental para la salvación, el diezmo, el que se la de platina, etc. Bueno, eso miramos un poco lo que sucede. Ahora, queridos amigos, ellos buscan solucionar. No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes, dicen. No se puede dejar la palabra de Dios simplemente por una cuestión muy humana, porque lo que mueve la humanidad, las consecuencias de lo que nosotros vivimos, es gracias al desarrollo profundo y la catequización y evangelización profunda de los valores y principios del Evangelio. Y por eso termina diciendo, nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra, mientras que estos hermanos nuestros, de la organización que hacemos, que son los diáconos, acuerdan entonces mañana bachata ñande, anique o faltañan de abete bemba eve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios como consecuencia nos cambia y nos hace mirar a la comunidad, al hermano. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este contexto que es bien cultural y al mismo tiempo antropológico. Recordemos que toda separación duele al corazón, el lev, toda separación. La viupa hoy hoy ya alguien, bueno, tiene que dejar el poder, ahí le fácil va, tiene que dejar a alguien que cuide, más o menos, las 10 concubinas. Pero detrás de todo esto también hay una palabra muy interesante que es el gesed, la misericordia, la fidelidad,
que refleja la lealtad que se espera de quienes permanecen, en este caso de estas concubinas, ¿verdad? De las 10 que van a cuidar. La familia del rey no era solamente una unidad afectiva, sino también era una unidad política. Cada decisión respecto a ella tenía implicaciones públicas, como decíamos hace rato, porque las decisiones que yo voy a tomar de manera pública también son aquellas decisiones que yo he tomado o que estoy viviendo dentro de la familia. Solamente que parece que nosotros luego pateamos todo contra arco, todo luego ya al revés baité de lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense muchas de las familias, ¿verdad? Antes que estaban y que tenían que dar normas y que esto y aquello. Dentro de la familia luego era una familia quebrada, ¿entendiste? Una familia, cada uno ya por lo llevó, o sea, cada uno. ¿Por qué? Porque yo soy el hijo del príncipe, el hijo del tendotá. Ya. Entonces, está en esto, ellos luego son en fin, cosas que ni tenemos que decir, palabras, ¿verdad? Pero en fin, y esto es lo que te está mostrando, porque cuando buscamos el bien público, el bien de los demás, como dice la palabra de Dios, y Pablo también insistía mucho, dice que en primer lugar, en tu casa, dice, el que va a ser obispo, dice, interesante cuando le habla a Timoteo, tiene que ser de una buena familia, tiene que saber educar a los hijos, o sea, ponan de cómo tiene que ser primero, cómo tiene que tener su familia, dice, cómo tiene que ser su familia. No puede estar quebrada. Si está quebrada, después ese no va a ser capaz, ¿cómo va a dirigir una familia mucho más amplia y mucho más grande que necesita más responsabilidad y más dificultades para acompañar el crecimiento? Con algo ya muchas veces ya pensáis, muy ¿qué güey corneta la ña muy guau que va a dirigir? Porque hizo su estudio no sé dónde en Harvard, porque hizo no sé dónde en Europa, porque hizo. No, da ipea. Bueno, uno la orecopala cuánto cartón o orecoa, y sin embargo, nos tienen siempre como tembiguay, ¿verdad? En la pobreza. Entonces quiere decir que aquí hay otros valores, y eso es lo que te presenta, porque este es un libro político. Para políticos, con algo la yaleja, con árabe, ñandela yajana, la ñamoya en práctica. Entonces aquí te habla más bien de honestidad, de amor, de corazón. El liderazgo implica tomar decisiones difíciles también. Y en la familia, si vos dejás nomás así, de ir a poner en la membure malcriano, no se ponamos ahí, ande. A pecha ahí dentro de la sociedad, la yaicoña ño malcrea. No, porque pega ser socio, pega ser amigo, pega la ayuda, pega que esto, entonces eres malcriado, mi ave. Entonces ya jomande, se te va de las manos. Ya no hay firmeza, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. De lo personal, nosotros asumimos una responsabilidad pública. ¿Cómo? Vamos por casa. Y la gente pensamos, ¿verdad? Las palabras claves, por ejemplo, la palabra yatzá, salir, es fundamental dentro de nuestra teología bíblica porque indica salida, indica transición y comienzo de un nuevo proceso. Es un proceso nuevo, transición, comienza, hacemos. No es solo abandonar un lugar, sino que es entrar en una etapa donde la confianza en Dios se vuelve esencial. Se vuelve esencial entonces, esa confianza en Dios. Y en este contexto es que David inicia un camino de prueba que redefinirá su reinado. O sea, el yashá quiere decir salir, pero salir con una nueva propuesta. Va para la yapotajina, morubi para la aguatatajina, va eisha pacheco anga añemoita, lleva con aren ondepe, pero para que pueda, ¿verdad? Yo entender y saber este camino que es un camino de prueba, pero yo tengo que entender, yo tengo que saber. Estas decisiones que tomo es para volver de nuevo, pero es una salida renovadora, una salida que me va a cambiar y que me va a dar vida a mí. Y otra palabra clave, queridos amigos, es la palabra casa, bait, que no se limita a una estructura física, a una casa, a una estructura, ladrillos, sino que representa la verdadera familia, pealan de roga, pealan de hogar ya es de peisa. Y toda la dinastía y toda la identidad de una familia es muy importante porque la casa
implica, queridos amigos, una cohesión interna. Como así también, cuando hay una fractura interna, y también se resiente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Toda crisis afecta, no solamente afecta a tu casa, a tu bait, no solamente afecta a tu casa, o no me afecta solamente a mí personalmente, sino que también al núcleo más íntimo, queridos amigos, que es la familia ciertamente, pero que después también influye sobre esta familia mucho más amplia, que es el reinado, que es la dinastía, que es la persona o el pueblo, la comunidad a quien vos tenés que dirigir, a quien vos tenés que guiar. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras en la cubierta superior bailaban y bebían algunos nobles que formaban parte de la comitiva del nuevo virrey de Perú, don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañetes, que también viajaba en ese convoy de 36 barcos. En las entrañas del buque, el padre Francisco Solano curaba, consolaba, confesaba y catequizaba a un centenar de esclavos malolientes y piojosos, muchos de ellos con escorbuto, que apretujados y atados con cadenas, soportaban estoicamente la peligrosa travesía. De pronto, el galeón comenzó a zarandearse mecido por una fuerte tormenta. A los pocos minutos se estrelló contra un arrecife y aunque empezó a hundirse, el fuerte oleaje lo empujó contra un banco de arena en el que encalló. Entretanto, con la ayuda de algunos guardias que se compadecieron de los negros, el padre Francisco Solano desató los grilletes de los cautivos y luego en el puente de mando se las arregló para confesar a varios nobles, bautizar a algunos de los prisioneros y después de embarcar a los que pudo en los botes salvavidas, se despojó de sus ropas, se lanzó al agua y enfrentado a las enormes olas que se lo engullían tras cada brazada, milagrosamente logró llegar ileso a la costa. Y detrás del padre Francisco Solano arribaron flotando su hábito, su cordón de San Francisco y un retablo de la Virgen que entronizó en una ramada en la que celebró la Navidad. En esa inhóspita isla de Gorgona, entre Ecuador y Colombia, los 80 supervivientes subsistieron a punta de cangrejos que en crecido número llegaban todos los días inexplicablemente al cobertizo del padre Solano, hasta que 2 meses después fueron rescatados por un barco de la corona española que los llevó al puerto de Paita, en Perú. Francisco Sánchez Solano Jiménez, nacido en Montilla, España, el 10 de marzo de 1549. Se distinguió desde muy temprana edad por su inclinación a la meditación, el silencio, la oración, y aprovechando esta disposición natural, sus padres quisieron estimularle su vocación religiosa y para el efecto confiaron su educación básica a los jesuitas, pero a la hora de tomar la decisión optó por unirse a los franciscanos del monasterio de San Lorenzo en Montilla. Luego de profesar sus votos cuando contaba 20 años, fue enviado al convento sevillano de Nuestra Señora de Loreto, en el que adelantó su especialización en filosofía. Y en 1576, tras ser ordenado sacerdote y obtener el doctorado en teología, fue nombrado maestro de novicios, labor que desempeñó en diversos cenobios franciscanos, en los que invariablemente dejaba su huella de intensa oración, penitencia y observancia rigurosa de las reglas originales de San Francisco. Al mismo tiempo ejercía como predicador y por donde pasaba quedaba una inocultable estela de milagros, especialmente curaciones, como ocurrió
cuando fue trasladado a Andalucía, en donde con solo tocarlos salvó a muchos contagiados de tifo, peste que asolaba la región y de la que, a pesar de haberla contraído, se recuperó. Aunque por sus cualidades excepcionales le ofrecieron honores y cargos, San Francisco Solano solo deseaba ser misionero, pero tuvo que esperar hasta 1589 para realizar ese sueño. Ese año, San Francisco Solano fue enviado a América y, tras sortear el naufragio, sus superiores le encomendaron la evangelización del sur del continente. Entonces emprendió a pie un épico viaje de 4.000 kilómetros. Salió de Paita, Perú, y atravesó los Andes, catequizando todas las poblaciones que encontraba a su paso hasta que llegó a San Miguel de Tucumán, en Argentina. Inmediatamente emprendió una cruzada de varios años por la confluencia de los tres países, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y en ese periplo logró la conversión de tribus completas, a las que predicaba en lenguas nativas sin tener conocimiento previo de ellas, y les obraba milagros según sus necesidades. Expulsaba plagas, hacía brotar fuentes de agua, sanaba a los desahuciados y domesticaba fieras, como cuando un toro salvaje se escapó de un festejo y la fiera, al ver a San Francisco Solano, lamió sus manos y retornó mansamente a los corrales. En 1595 retornó a Lima, ciudad en la que, por ser capital virreinal, los nobles y el pueblo vivían desaforadamente, y San Francisco Solano, descalzo y con su hábito raído, recorría las calles cantando al son de su violín y llamando al arrepentimiento, de forma tan convincente que los templos se llenaron de nuevo. A pesar de su prestigio, hasta el virrey le consultaba sus decisiones. Dormía en una estrecha celda sobre el suelo, con un leño por almohada, ayunaba todo el tiempo, oraba día y noche, curaba a los enfermos, y así vivió hasta el día de su muerte, acaecida en el convento de San Francisco de Lima el 14 de julio de 1610. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso, hoy, 18 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Francisco Solano que nos enseñe a entregarnos a nuestro prójimo sin condiciones. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, estamos ya en el capítulo 15 y hoy nos toca reflexionar este versículo 17. El rey salió, seguido de todo el pueblo, y se detuvieron en la última casa. Detuvieron Amad, Opetaibai. Ya calcula.
Veamos entonces, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, ¿cuáles son las enseñanzas principales? Ya esa misma tenía enseñanza, para la Isaíaco, versículo 17. En primer lugar, los momentos de pausa, del detenerse, el amad, son necesarios para discernir en medio de la crisis. Vean de ella, Emma, estamos ya subrayá, ya guapuja, ya calcula. Anila o un te abeja, peteje y se de, me hago ponada ya de vina. Ya pone a ver proyectos, ya pone a ver hambre cero, me veo ponada ya de. Y claro que hay muchos elementos positivos y bueno, obviamente la producción para dentro del país, ya llegó a tapea, llamamos a potapea, moa, hoy por algo, lleva de cierta manera o ponada ya de. Ya producita la yande. Espero que no traigan todo de contrabando, porque una vez eso hay. Pero ya Shana va a tener el impacto necesario, pero no en el sentido de marketing. Vean el impacto a bebé, porque el impacto verdadero tiene que apuntar, queridos amigos, siempre a la durabilidad, pero al crecimiento donde no estamos dando el pescado, sino que enseñamos a pescar. Y hay purula ya de acá. Y entonces, aquí, si esto justamente lo estamos metiendo dentro de un presupuesto de educación, lo que tendríamos que hacer es millonada. Ya forma, ya educar la de pueblo. Y que tú vas a escuela o pescar. A escuela hoy tojo lleva tonos la piraja tocaru y cuey. Porque la yajano allá de bare, no a la escuela, ve. Yo no estoy tampoco de acuerdo, ni que tú ya tuya. Sigo más de 40 años ahí como profesor educador, la lleva. Yo comencé prácticamente, hay que tú hoy, hoy de chiquitito, pues ser escuela, ve. Por eso ya reuní más que la compañerito, pues hacer hoja me van a reunir. 6, 7, 8 compañeros nos reuníamos a estudiar. ¿Y saben qué es lo que estudiamos? Matemática castellano, pero a las ideas que oré. Hace año muy bebé. Oreroga bebé, de pizarrón, en aquel tiempo, tiza. A bebé. A lo escribía a ese compañerito, bueno, miña carne, lo estudió un día. Lo estudia. O sea que yo hace mucho que estoy con esto de la educación. Ahí oírla. Entonces la pecha antes de la año está improvisando con A. Esto, queridos amigos, uno va aprendiendo, como se dice, en el camino se hacen los bueyes. O en derecha, en pea entender, enseguida de pillar. No entender. Entonces yo, a ver, ya sabe, repetí, yo ve pizarrón y gusto, yo después enseguida de borra. Ahora ya popá, enseguida de borra, llegué ya por bien de ahí. Ya caneo, ya upa, ya puye, vea, así y asado. Bueno. Queridos amigos, esto es demasiado importante que nosotros entendamos. Y por eso, un segundo elemento como enseñanza y educación que nos da este versículo 17, no todos abandonan en tiempos difíciles. Siempre hay un pueblo fiel. Que entiende y que dice, este es el camino. Aro Villaguatá, David, Ave Movero, Inde, de acuerdo en 10, esta es la última casa. Este es el lugar que ñandé Yagua pueda llevar a reflexionar. Actualmente, este lugar del que estamos hablando, queridos amigos, yo viví 10 años en Israel. Ahora, actualmente, ahí hay un hospital en ese lugar. Es un hospital privado. Ahora no estoy recordando de quién es, pero es un hospital privado, recuerdo. Y estuvimos varias veces. Varias veces fuimos ahí justamente, arqueológicamente, para visitar estos lugares con todos los alumnos que teníamos nosotros que venían de todas partes del mundo a llevar o visitar este lugar aquí donde David, cuando huía, ya sube ahí en el Monte de los Olivos prácticamente, ¿verdad? Ahí en la parte final, y después de ahí ya comienza el descenso que va a ir por el desierto de Judá, unos 25 kilómetros de derecha, y ya en el fondo se ve el Mar Muerto, ¿entiendes? A bebé, un descenso, 400 metros bajo el nivel del mar. Andene ahí más o menos a unos 900 metros de altura, sobre el nivel del mar. A ver, huellita, 400 metros bajo el nivel del mar. Bueno, entonces, queridos amigos, hay siempre un pueblo que entiende y que sabe lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo. A ver, la última casa. Y ese es considerado, ese lugar, ¿verdad? Ahí es la última casa. Bueno, hay una tercera enseñanza que es la comunidad
se fortalece en la adversidad cuando permanece unida. La comunidad se fortalece cuando permanece unida. Y claro, aquí tenemos que unirnos, ¿verdad? Aquí tenemos que ponernos, pero para fortalecernos, queridos amigos, ante la adversidad. Si nos separamos y si cada uno busca, interpreta como quiere y lo que quiere, va el ayapoa. Y justamente lo que estás haciendo es dividiendo a tu comunidad. Tantas veces yo veo, ahora y me voy y visito comunidades, algunos son 5, 6, 7, 8 hermanos, o betein la hoja, betein secta, bejoñemo protestante, o sarambío ya por la hoja, sarambío ya por la hoja. Hemos bovenes santo, hemos bopea, hermano. A ver, la hermano, cuando diga tu hermano, ni oñe reúne. Porque vos apuca, y porque dice la Biblia, porque. Queridos amigos, quiere decir que no entendéis la mensaje del Evangelio. El que se trae es unidad y no sarambicue, alleva. Y este es lo que está trayendo, es sarambicue, alleva. Véanlo, Uruguay. Y fíjense nomás, pero eso es porque en realidad no está sanado interiormente. Eso es lo que tiene, es alguna rabia psicológica. Vean la Juan, la psicóloga, tengan la psiquiatra, o ya arregla mi janguala y situación personal. Y entonces, normalmente se mete con el aspecto religioso. Entonces el culpable, ¿quién es? En el fondo, su problema es un problema existencial. Y entonces le atribuye y le lanza toda la pelota a Dios, ¿entiendes? Y entonces todos los demás después ya están equivocados, porque todos se van contra Dios y por lo tanto todos se van contra lo que verdaderamente tiene que ser. O sea, yo me estoy considerando Dios. Si hagamos las reglas, así también me va a la bebé ya pona, va a lo ibona, de emon bobean, de amando a la de o sarambi pala ni hermano, cuántica tu ni mongueta abavendi, etcétera. Entonces, esa es ya la señal clara que estamos en un camino equivocado, totalmente equivocado. Bueno, pero eso es para que entendamos. Algunos no entendéis, no entendéis. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que las transiciones requieren detenerse para comprender el camino. Siempre cuando vamos a dar un paso hacia adelante tenemos que detenernos. El equilibrio es esencial. Eguapuja calcular. Anila tuviracure a llevareñe por un gerente. O porque vos escuchaste algo. Ninderei cuay veterina. Ninderei cuay. Cualquier oreica tuya ande pepe ya. Jamán de pechores, ¿entendiste? No. Detenerse, tranquilizarse. Por eso la transición siempre requiere un detenerse. Y por último, queridos amigos, es que Dios actúa también en los momentos del silencio y de la espera. David nos apura, David hace un silencio, piensa y dice, bueno, vamos a esperar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi hijo Absalón está en esta situación? Pero Peanaña de Yagua, puede ya calcular, este es nuestro último bastión, esta es nuestra última casa, porque desde aquí va a comenzar algo nuevo. Es el camino, claro, en este caso, de su propio exilio. Volvemos enseguida, queridos amigos, la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.